Este es un podcast de entrevista en el cual no nos hacemos responsables de las opiniones de los invitados. Como por ejemplo cuando te dicen, ay, es que está bien difícil, para salir adelante tienes que trabajar muchísimo y partirte el lomo, y los ricos son ricos porque vienen de algo ilegal o algo malo. Si tienes una pareja, el matrimonio es complicado y te va a causar muchos males. Los hijos te dan mucha lata, ¿no? Entonces te van llenando de información. ¿Quién es? El entorno, familia, amigos, etcétera. Tú te la crees y entonces tú también tienes los mismos sentimientos negativos de frustración, de enojo, de inconformidad, que al mismo tiempo están atrayéndote lo mismo. Claro. Entonces yo voy a buscar a la madre manipuladora o al padre que abandona en mi futura relación para cumplir esa misión que dejé insatisfecha en mi infancia. Pero pues obviamente si encuentras un perfil parecido a mamá o a papá, pues se va a repetir la historia, ¿verdad? Sí. Entonces vale más la pena que identifiques que este vacío viene de tu infancia y que lo sanes desde donde es, en vez de quererlo resolver con tu pareja, que nada tiene que ver y que tampoco es responsable de resolver tus heridas. Desmentimos un poco la creencia acerca de la ansiedad, ¿no? Okay. Les digo, yo creo que cuando nosotros estábamos chicos no existía. No se hablaba tanto de eso, en realidad, sí. Pero existía, o sea, realmente el término era el que no existía, ¿no? Nos decían cuando mucho un ataque de pánico o algo así. Pero ya lo sentíamos, ya sabíamos que nuestro cuerpo de repente generaba como estos mecanismos de alerta y nos sacudía, ¿no? Okay. Y hasta te bloquean. Exacto, había personas que inclusive, te puedo confesar que yo fui una persona que vivía ansiedad a niveles muy graves, donde literal así, apagada. Ok. Toda mi adolescencia. Esos son los ataques de pánico. Yo he sentido ansiedad, pero nunca he vivido un ataque de pánico. Pero también, o sea, el ataque de pánico es como ya un extremo. Y entonces tú dices, es que si yo no hago lo que esta persona quiere, me va a rechazar. Sí. Y me va a quitar eso que me está dando amor y satisfacción y alegría. Entonces yo aprendo a hacer lo que tú quieres, ¿no? Y todo el tiempo estar buscando satisfacerte de alguna manera. Bueno, pasa el tiempo, este pequeño crece y entonces en sus relaciones resulta que son relaciones que tú puedes ver muy bonitas, muy unidas, pero en casa esta persona tiene un apego ansioso. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque si la pareja le dice no estoy de acuerdo o me molesta y no quiero que lo hagas, la otra persona está completamente programada a hacer ceder. Muchas veces estamos apegados a situaciones, a personas, a relaciones, a circunstancias, a emociones, y eso nos puede generar cierta ansiedad y no sabemos de dónde viene. Si tú vives algo de esto y quieres saber un poco más, no te vayas, escucha este podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida de nuevo a un episodio más de este podcast Vive Más Libre. Hoy con un tema que me parece muy interesante y con una invitada que creo que nos puede aportar bastante para entender, para ir hacia adentro, para ver de dónde vienen estos apegos que a veces nos causan ansiedad y que sabemos que hoy en día la ansiedad es algo que es muy, muy común y pues entender de dónde viene creo que nos puede ayudar a irnos liberando y vivir más libres de esta manera. Tenemos de invitada a Andrea Peñuñuri. Ella es terapeuta holística certificada. Sabe también sobre medicina y acupuntura tradicional china, la aplica y tiene sesiones de terapia de pareja y familiar y es biodescodificadora y ahora también en su faceta como escritora tiene un libro que se llama Biodescodifica tu inconsciente y algunos otros estudios más que nos ha contado que me queda claro que es alguien muy preparada. Gracias, Andrea, por estar aquí, por brindarnos tu tiempo. Muchas gracias a ti por la invitación. Estoy muy contenta de estar en tu canal y poder hablar con tu público. Gracias de verdad. Y bueno, cuéntanos un poquito de ti. ¿Qué te lleva a todo este mundo holístico? Que a veces decimos, ¿qué es lo holístico? Es algo raro, es algo extraño. ¿Qué te lleva a todo este mundo que ahora te tiene tan emocionada, tan metida y que ayudas a muchas personas? No solo tú, sino entiendo que tienes también un centro que ya nos contarás más al rato. Pero, ¿qué es lo que te lleva a ti a este camino?
Bueno, Iván, pues la verdad es que es una historia un poco larga, pero voy a sintetizarlo con que creo que a mí me trajo también la búsqueda de respuestas. Ajá. Respuestas que no encontraba de manera satisfactoria en pues lo que ya en ese entonces teníamos en el mundo, ¿no? Acceso, como pues terapias tradicionales, psicológicas, que claro son, nos ayudan muchísimo. Sin embargo, no nos dan la respuesta completa a nuestros quejares. Sí. Y bueno, yo pasé por una situación personal, el fallecimiento de mi madre, y creo que a partir de ahí yo busqué una respuesta sobre todo a la cuestión emocional que generaba un efecto en el cuerpo, ¿sí? Okay. Y bueno, de ahí fui que empecé a buscar tipos de terapias que me ayudaran. Cuando encontré la terapia de biodescodificación genética, que yo la viví, me impresionó la manera en la que podía darme a mí paz mental, el entender de dónde venía una enfermedad como el cáncer, por ejemplo, de dónde venían los apegos, de dónde venían la depresión y muchas otras situaciones que a veces pensamos que son como un momento de nuestra vida únicamente. Sin embargo, cuando vuelven a aparecer, se repiten y generan patrones, inclusive familiares, ya empiezas a cuestionarte si esto es algo normal y si hay una respuesta más profunda, ¿no? Y esa respuesta más profunda es la que me dio la biodescodificación. Ok, entonces digamos que tú viviste un momento de quiebre en tu vida donde dijiste, no sé ni qué ni para dónde, pero hay una parte tuya que quiere salir de ahí y empezaste a buscar estas respuestas y te lleva a este camino. Entonces, ¿tú crees que entonces todo tiene una raíz o qué es lo que nos tratas de comunicar cuando hablas de encontré que hay una respuesta más allá de lo terapéutico? O sea, ¿todo tiene una raíz más allá de nuestro consciente o cómo funciona esto? Claro que sí, Iván. Muchas veces vemos situaciones, como te decía, aisladas, ¿no? De repente rompimientos, ciertos patrones en las parejas, situaciones familiares, violencia, ansiedad, depresión, enfermedades. Y pensamos que esto es bueno porque se heredó la diabetes de la abuela, porque la depresión que tuve por un duelo, porque me tocó el tóxico de pareja, ¿no? Sí. Y cuando empiezas a darte cuenta que esto es algo que se repite, no solo en ti, sino en otras personas de tu familia o cercanos, ya te cuestionas si hay algo mal, ¿no? Ok, dices, o sea, hay una falla en el sistema, exactamente. ¿No? Y justo la biodescodificación te empieza a enseñar cómo de una manera sistémica se generan creencias más allá de nosotros, inclusive desde el momento en el que nuestra genética es marcada por nuestra familia, ¿no? Y esto es lo que la biodescodificación estudia, siendo una rama también, déjame decirlo, de la medicina, que viene siendo pues una parte completamente estudiada, sustentada científicamente, donde ya tenemos información de cómo es que desde el principio en el que tú estás en el vientre materno ya traemos como un disco precargado, ¿no? Y este disco precargado tiene información que viene de nuestra familia, claro, en el ADN, porque es parte de nuestra evolución y necesario para nuestra supervivencia. Entonces, no solamente traemos el color de ojos. O sea, no llegamos limpios, como quien dice. No, para nada. Ya traemos un librito ahí prescrito, ¿no? Una programación. Exacto. Y estas programaciones son las que nos empiezan a llevar a tomar ciertas decisiones, ¿no? Entonces, para mí nada es coincidencia. Todo tiene una razón. Así sea una enfermedad, un accidente inclusive, elecciones que tomamos. Tiene una parte donde el inconsciente nos está de alguna manera como empujando a tomar esas decisiones y a llevar ese tipo de vida, ¿no? Entonces la biodescodificación se encarga de encontrar la raíz en tu árbol desde tu genética, desde que estás en el vientre materno, desde que estás en la infancia, para saber por qué el cúmulo de estas acciones te ha ido marcando y con esto tu inconsciente toma decisiones las cuales por ellas estás ahora como estás, ¿no? Si estás deprimido, si tienes una pareja que no te gusta, si no estás en un trabajo que no quieres, si no ganas bien o tienes problemas de ansiedad. Ok. Y todo esto entonces, o sea, cuando vas a encontrar la raíz de esto, o sea, la posibilidad es cambiarlo, o sea, ¿tú viviste ese proceso en el que te tuviste ese cambio radical? Por supuesto, y te lo pudiera contar muchísimas cosas, cómo cambió mi vida a partir de que encontré la biodescodificación, porque no solo es encontrar la razón de la pareja tóxica o la razón de la enfermedad en la familia, ¿no? Sino el cómo tú has estado bloqueado a través de muchas creencias limitantes. Entonces, al tú conocerlo, simplemente el conocimiento ya te da poder.
Y yo les digo, la terapia bioscodificación me impresiona lo rápida que es. O sea, conmigo no pasas de 8 o 9 sesiones porque les digo, si no, ya eres muy aprensiva. Ya, ok. O sea, no es una terapia larga de la cual creas dependencia. Al contrario, tratamos de buscar que la persona encuentre su propio mecanismo de cómo entender el inconsciente y que ahora en adelante pueda ser consciente de las decisiones que su mente y su cuerpo están tomando para que la conciencia domine y puedas decir, no, a ver, esto no es realmente lo que quiero. Me está llamando mi legado, mis ancestros, me está empujando mi herida de la infancia, me está jalando una creencia limitante, pero esto no es lo que me va a llevar a lo que yo quiero, entonces voy a cambiar el camino, ¿no? Ya. Entonces, definitivamente el abrir los ojos y ver toda esta información te permite tomar mejores decisiones. Ok. Cuando hablas de que tomamos decisiones desde la mente y el cuerpo, ¿cómo es que el cuerpo toma decisiones? Porque todos pensamos, pues la decisión la tomas desde la cabeza o el corazón o qué sé yo, pero ¿cómo es esto que desde el cuerpo? Bueno, lo que pasa es que vamos a dividir aquí para fines prácticos la mente humana en dos. Okay. ¿Sí? La mente inconsciente y la mente consciente. Que la mente inconsciente tiene el trabajo de ayudarte a sobrevivir, básicamente. ¿Por qué? Porque pues es parte de, como te decía, la evolución humana, ¿no? Correcto. Y aquí hay programaciones muy simples como huir, defenderte, reproducirte, alimentarte, etcétera. Sin embargo, la mente consciente, que es la parte del neocórtex, se empieza a evolucionar y tú ya empiezas a ver otros intereses. Ya. Aunque la mente inconsciente sigue teniendo las programaciones antiguas y esta no se cambia. O sea, tu mente inconsciente siempre va a tener esas creencias que obtuviste desde tu genética, el vientre materno y tu infancia temprana. Okay. Y está comprobado que hay una partecita de nuestra memoria que a los 11 años se bloquea, ¿sí? Que le llamamos el cerebro límbico, porque justamente de aquí vienen todas estas neurotransmisiones como emociones de supervivencia, ¿no? Donde viene la tristeza, donde viene la ira, el asco, el rechazo, el querer como defenderte. Entonces, cuando tenemos de repente reacciones que tú dices, ay, es que no lo pensé, no supe cómo pasó, reaccioné, fue inconsciente. No sé ni cómo llegué aquí, ¿no? Exactamente, o sea, tu inconsciente fue empujándote y en algún momento necesario actuó por ti porque es su labor mantenerte a salvo. Sin embargo, es su labor mantenerte a salvo desde su información de los 11 años hacia atrás. Correcto. Cosa que a lo mejor ahorita pues ya no es conveniente, ¿no? Si tú de niño aprendiste que para defenderte tienes que gritar, y cuando eres adulto dices, no, yo creo que el gritar ya no me funciona. O para que te quieran tienes que callar. Exactamente. Cosas de ese tipo, ¿no? Imagínate que cuando eres adulto tú ya pues leíste, fuiste a conferencias, escuchaste podcast, ¿no? Aún así tu inconsciente sigue programado. Entonces ahí es cuando dices, ¿por qué yo que ahora siento que ya he trabajado tanto en mí, sigo teniendo estas reacciones o sigo teniendo ansiedad o depresión o patrones? Lo que pasa es que no has revisado las programaciones que están en el inconsciente. Wow. ¿Sí? Y ahí está como la cajita de Pandora que tenemos que abrir para saber qué hay y definir cómo vamos a trabajar para dominar el inconsciente. Que el inconsciente, como bien me decías, la mente controla el cuerpo, pero es la mente inconsciente la que controla el cuerpo, no la mente racional. Ya. Entonces, la mente inconsciente controla si tú te enfermas, si te lesionas, si te sientes débil, si sudas, si cualquier neurotransmisión de supervivencia que el cuerpo actúe viene desde aquí. Y también es vigilar entonces si tienes, por ejemplo, una enfermedad, ¿por qué tu cerebro inconsciente está enviando una señal a tu cuerpo de que funcione de una manera distinta a la natural, ¿no? Así es como vemos las enfermedades en la bioscodificación. Wow, muy bien. Me parece súper, súper interesante y me vienen a la mente varias cosas cuando pues vemos, ¿no? Situaciones que las personas viven, situaciones que los llevan justamente a entrar en estos estados de ansiedad, en estos estados de depresión, en estos estados de no sé ni qué ni para dónde y enojados porque les sucedió, porque su papá, porque su mamá, por situaciones. ¿Cómo es y hablando del tema del apego, ¿no? Ansiedad por apego, ¿a qué nos podemos apegar? Porque creo yo, y desde lo que he visto en algunas personas, y creo que a todos nos ha pasado en algún momento, nos apegamos a ciertas formas de reaccionar ante la vida o a decir, bueno, pues yo soy así porque mi papá o mi mamá fueron o me hicieron. ¿Cómo trabajar esta parte?
Bueno, como te decía, es importante primero hacer este trabajo de indagación, que es justo lo que hace la biodescodificación genética, indagar de dónde viene la creencia o la programación que te hace generar un apego, ¿no? Posterior a eso hay que saber qué tipo de apego tienes, porque hay diferentes tipos de apego, Iván. Sí. Apego saludable, que la mayoría no tenemos. Ajá. El apego ansioso o ambivalente, el evitativo y el desorganizado, ¿no? Entonces, una vez que ya entendimos cómo es tu tipo de apego, cómo es que actúa, a través de qué tipo de detonantes, ¿no? Si es con la mamá, si es con el papá, si es con el novio, con la novia, en el trabajo. Bueno, ahora vamos a empezar a detectar cuáles son esas creencias que están haciéndote apegarte a esa persona o a esa situación. No sé, vamos a poner un ejemplo donde cuando tú eras niño, mamá es una persona divina, ¿sí? Que te ama muchísimo, tienes un ambiente familiar muy próspero, muy unido. Sin embargo, a veces es complejo detectar ciertos como patrones que no son tan saludables en familias en las que vemos muy normales, ¿no? Como que, oye, qué padre, ¿no? Todo se ve bien. Mi infancia fue preciosa, sí, ¿no? Que así me llegan a veces a decir. No recuerdo que yo diga, ay, esto claro, sí me afectó o algo. De aquí viene, ¿no? Esa es la clave, o sea, que hay mucho más allá de lo que crees. Entonces, de repente esta mamá que es tan divina y preciosa con su hijo le dice, ¿no te gusta el consejo que te di? No te preocupes, no me lo vuelvas a contar. No te voy a volver a escuchar y tú sabrás qué hacer. Y entonces ella toma la actitud de hacerse la ley del hielo, de comportarse de una manera como hostil, ¿no? ¿Por qué? Porque no tomaste el consejo que te dio. Sí. Clásico de las mamás, de algunas, como un castigo, por así decir, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que el niño, estoy hablando entre los 11 años hacia atrás, ¿no? Que es donde tú estás aprendiendo como una esponjita lo que es el amor, lo que es la pareja, lo que es el hombre, la mujer, ¿no? Y entonces tú dices, es que si yo no hago lo que esta persona quiere, me va a rechazar y me va a quitar eso que me está dando amor y satisfacción y alegría. Entonces yo aprendo a hacer lo que tú quieres, ¿no? Y todo el tiempo estar buscando satisfacerte de alguna manera. Bueno, pasa el tiempo, este pequeño crece y entonces en sus relaciones resulta que son relaciones que tú puedes ver muy bonitas, muy unidas, pero en casa esta persona tiene un apego ansioso, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque si la pareja le dice no estoy de acuerdo o me molesta y no quiero que lo hagas, la otra persona está completamente programada a hacer, ceder y estar completamente a merced de lo que el otro quiere, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene un miedo a la separación, un miedo al que le quiten ese pedacito de amor, esa alegría, sin importar que esto pase por encima de él o de ella. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí se genera este apego ansioso donde yo doy y doy y doy y doy. Y cuando tú no me das, me da el ataque de ansiedad, ya estoy acelerado, ya no sé qué hacer y lloro y me frustro. ¿Y pero por qué si yo te doy todo y no entiendo por qué te portas así conmigo si yo que aquí estoy? ¿Verdad? Sí, Estás pasando por encima de mi tranquilidad, de mi paz mental, porque así me enseñaron que era el amor. Y tú no lo ves. No te das cuenta. Y tenemos muchas veces esta reacción de tengo que hacer lo que tú quieres, lo que a ti te gusta, con tal de que me aceptes, ¿no? Con tal de pertenecer. Y en esta parte, ¿cómo darnos cuenta? Yo sé que lleva un proceso, pero ¿cómo darnos cuenta que estamos viviendo ese apego? Porque a veces ni siquiera lo sabemos, ¿no? O sea, nada más sentimos, pero no sabemos que lo estamos viviendo. O sea, ¿cuáles serían como algunos signos que nos puedan ayudar a saber si estamos viviendo un apego ansioso de este tipo? Ok, la persona con apego ansioso principalmente es alguien que está buscando satisfacer constantemente al otro, que deja a un lado sus prioridades, inclusive lo que necesita para estar bien, o sea, como el dormirte, comer, cuestiones básicas, ¿no? Sí. Pero que inclusive esto dejamos de hacerlo por estar con el otro o para el otro, ¿no? Una persona con apego ansioso va a ser alguien que detenga mucho la separación, o sea, no va a poder como digamos, como resolver el me separo, no pasa nada. Esta cuestión de confrontar una separación es un miedo muy grande para una persona con apego ansioso porque viene de un abandono, ¿sí? Aunque no hayas tenido el abandono paterno, aunque no hayas tenido el abandono materno, si a ti tu papá o tu mamá te dejaron de dar cariño en ciertas situaciones, es un abandono.
Sí. En ese momento se vive genera de esa manera. Una herida de abandono para el niño, ¿no? Y desde ahí viene el apego, porque todos los abandonos generan un vacío. Entonces, por ende, yo siempre voy a buscar una pareja que llene el vacío. Y es una cuestión completamente inconsciente, Iván. Imagínate, tú puedes tener a 5 personas delante de ti, ¿no? Y a la hora que tú eliges a alguien es porque dices, ay, me gustó su mirada, su sonrisa, cómo me habla. Ok. Hay un porcentaje de que tu inconsciente esté encontrando en esa otra persona algo familiar. Algo que ya conoce, Algo que pero ya no me conoce. estoy dando, no lo estoy haciendo Exacto. de manera que me dé cuenta, pues, ¿no? ¿Cómo? Fácilmente porque transmitimos mucho a través de la comunicación no verbal. Nuestras hormonas, nuestras feromonas dicen todo de nosotros y tu inconsciente tiene la labor de ayudarte a sobrevivir. Ya. Parte de la supervivencia es la reproducción. Entonces va a detectar, va a ser así como un super escáner en la otra persona para saber si tiene algo familiar y que pueda ser alguien con quien puedes reproducirte. Sin embargo, esto viene, como te decía, del cerebro que no tiene más de 11 años de edad. Sí. Entonces es mi yo de 11 años enamorándose. Ok. ¿Tú dejarías que un niño o una niña de 11 años decida con quién casarse? No, pues no. Claro que no. Pero eso es lo que hemos hecho casi Entonces, todos, ¿no? Nuestro enamoramiento viene siendo parte como de este mecanismo programado de nuestro inconsciente de buscar satisfacer ese vacío, ¿no? Por eso dicen en la cama no estamos 2, estamos 4. Ajá. Que viene siendo la imagen del padre, la imagen de la madre, ¿no? Las parejas, híjole, si yo te pudiera asegurar, yo creo que un 98% vienen siendo el reflejo de tu herida de mamá o de papá. Así hayas tenido una infancia muy bonita, ¿eh? Sí, entiendo. Entonces, por eso es que a veces uno piensa, pero ¿por qué? ¿De dónde viene mi herida? ¿Dónde viene mi apego? Si yo no tuve una infancia de un padre ausente ni de una madre ausente, bueno, es que hay que revisar qué tipos de heridas y en qué niveles se filtraron, que tú estás tolerando actitudes de violencia psicológica, violencia emocional, manipulación y que no puedes poner un límite, que esa es la principal característica del apego ansioso. Ahorita que dices de la manipulación y todo esto, es fácil darnos cuenta de la manipulación de alguien. Bueno, lo voy a poner desde las dos perspectivas, ¿no? Okay. Es fácil que yo me dé cuenta si yo estoy manipulando y la otra, es fácil que me dé cuenta si me están manipulando o es algo que a veces ni lo notamos ni nos damos cuenta y estamos en medio de. Es confuso, ¿no? Y más cuando no detectas que tú eres el que está generando como esta herida, sí. ¿no? En realidad, los dos nos estamos reflejando en nuestras heridas. Yo siempre les digo, para que tú estés con alguien y se hayan atraído es porque estaban en una frecuencia muy similar, en información muy similar. Entonces, así tú seas, digamos, el rol A y el otro el rol B, ambos tuvieron estos roles en casa. Simplemente es entender cuál es en el que yo estoy participando, ¿no? Si yo soy la madre manipuladora en mi relación o si yo soy el hijo que no puede poner límites en la relación, tomando el ejemplo que estábamos hablando, ¿no? Entonces yo creo que la manera de detectarlo es cuando no te sientes bien contigo mismo, que sabes que estás pasando por encima de tu bienestar, que cuando haces algo dices, no, pero yo creo que esto me hubiera hecho más feliz. ¿Por qué no lo hice? ¿Por qué no tomo la decisión? ¿Por qué no pongo un límite? ¿Por qué no puedo dejar a esta persona? Porque hay dos cosas. ¿Por qué cuesta tanto trabajo soltar en este sentido? Y por qué es que nos permitimos seguir en una dinámica en la que no me estoy sintiendo bien, pero aún así sigo creyendo que si hago lo que yo quiero, entonces voy a ser rechazado, voy a ser, me van a tachar de mala persona, de no sé qué. O sea, claro. ¿por qué nos metemos tanto ahí que nos cuesta tanto trabajo salir? Creo que viene de este vacío de tu infancia definitivamente, donde, como te decía, estás reflejando a la persona que te dejó el vacío como con una misión de recuperar ese amor. Sin embargo, para poderlo lograr, tienes que encontrar a alguien similar. Entonces es como un juego muy tricky, ¿no? Entonces yo voy a buscar a la madre manipuladora o al padre que abandona en mi futura relación para cumplir esa misión que dejé insatisfecha en mi infancia. Pero pues obviamente si encuentras un perfil parecido a mamá o a papá, pues se va a repetir la historia, ¿verdad? Sí. Entonces vale más la pena que identifiques que este vacío viene de tu infancia y que lo sanes desde donde es.
en vez de quererlo resolver con tu pareja, que nada tiene que ver y que tampoco es responsable de resolver tus heridas. Claro. ¿Verdad? Sí. Pero esta es la razón. Nos apegamos y nos aferramos más por la herida y el vacío y la necesidad de mi inconsciente de llenar ese pedacito que quedó ahí pendiente de mi mamá o de mi papá, que porque realmente la otra persona sea, digamos, el príncipe o la princesa, ¿no? Porque ya creo que podemos soltar un poquito la creencia del amor de mi vida y las almas gemelas. Y el para siempre y por siempre. Exacto. Es muy bonito, es muy romántico, pero tenemos que entender que la oxitocina y la serotonina son hormonas que nos hacen enamorarnos. Y estas hormonas vienen segregadas por una parte de mi cerebro que no tiene más de 11 años. Entonces, es un truco para poder solucionar tus heridas de la infancia. Es el niño buscando ese amor. ¿Sí? Por eso nos aferramos. ¿Y por qué? ¿Cómo es esto de que a los 11 años hay como, qué será? Un parón, un bloqueo. ¿Cómo se llega a esto? Bueno, esta es una cuestión estudiada, obviamente, sí, como te lo decía, hay mucho sustento acerca de lo que la biodescodificación nos enseña. Esta parte de tu cerebro que se llama el cerebro límbico viene a ser como muy fundamental para el desarrollo de la evolución humana. Entonces, el cerebro se va desarrollando, digamos, por capas. No sé si se acuerdan de sus clases de historia, que veíamos cómo iban agregándose partes al cerebro humano. Ok, el cerebro límbico es el primero, ¿sí? El que se generó para la supervivencia humana. Entonces, es muy importante conservar esa primera información, porque es la que te va a ayudar a respirar, a alimentarte, a reproducirte, a cuidarte. Sí. Por eso mismo el mismo cuerpo genera como una protección. Entonces a los 11 años de edad, que es cuando tú ya entendiste cómo funciona el mundo, tu cerebro dice, ok, lo necesario ya está, vamos a protegerlo y se encripta, ¿no? Entonces ya no guarda información nueva, sigue funcionando toda tu vida, pero ya no guarda información nueva porque a partir más o menos de los 11, el niño se convierte en un niño adulto donde empieza a tomar decisiones selectivas y estas decisiones vienen a formar parte de la memoria racional. A ver, ¿cómo es esto de decisiones selectivas? Como decir, me gusta salir a jugar con mis amigos o me gusta más quedarme en casa. Ya. Sí, los niños ya empiezan a elegir. No es tanto una opción. Lo que el papá le dice, no, ya es, yo quiero esto. Por eso es el momento donde se empiezan a revelar, ¿no? Sí, sí, ya son niños adultos. Entonces empiezan a tomar decisiones y estas decisiones, digamos, se guardan en otra parte del almacén de la memoria que se llama memoria subconsciente y que ya es parte del cerebro neocórtex, el cerebro racional, que digamos es como la parte final de la evolución del cerebro humano, ¿no? Entonces sigue funcionando tu cerebro primitivo, pero va a funcionar para lo más esencial, que es la supervivencia. Sí. Y lo demás se guarda ya en una parte de tu cerebro más evolucionado. Es ahí entonces donde encontramos la contrariedad a veces. Que digo, es que yo quiero una relación bonita, es que yo quiero crecer, yo quiero ser exitoso, yo quiero tener abundancia. Pero resulta que tu cerebro límbico dice, no, el éxito es peligroso, el dinero es malo, ¿sí? Las relaciones de pareja son conflictivas. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, hay un choque de creencias entre lo que tú ahora como adulto quieres y lo que tu inconsciente guardó. Por eso existen pues la depresión, la ansiedad, los apegos y enfermedades que también tu cuerpo genera para obtener lo que el cerebro inconsciente quiere. O sea que digamos que el inconsciente manda señales de enfermedad, ¿pero para qué? Para ayudarte. Pero ¿cómo? O sea, yo entiendo, pero no entiendo, ¿no? O sea, claro, ¿cómo me va a mandar un cáncer? ¿Cómo me va a mandar una diabetes? ¿Cómo me va a mandar qué sé yo, una fibrosis? Para enseñarme qué, pues si puede que eso me afecte en mi vida, ¿no? Claro. Lo que pasa es que no estamos entendiendo las enfermedades desde lo que tu cerebro sabe y lo que quiere, sino cómo a ti no te está ayudando en las actividades que tú quieres. ¿O es una reacción ante algo que no está bien o sientes que no está bien en tu vida? Vamos a poner un ejemplo para que quede más claro, ¿no? En algo simple, como por ejemplo la obesidad. Sí. Hay muchas personas que llegan con temas de obesidad y me dicen, es que yo hago dietas, hago ejercicio, híjole, hago todo lo que me piden. Como poquito. Ya me hice 1000 estudios, no tengo nada, estoy súper bien. Ok,
¿Por qué no adelgazo? ¿Por qué mi cuerpo no libera la grasa? Bueno, lo que pasa es que tu cerebro inconsciente puede que tenga ahí una programación de protección en la que dice, estás siendo atacado, te tienes que proteger, tienes que alejar a las personas, o por ejemplo, las mujeres tienes que alejar al sexo masculino, Sí. ¿no? ¿Por qué? Porque hubo ahí una abuela que se sintió amenazada, o porque hubo una mamá que tuvo una violación, o porque hubo una situación familiar donde pasamos injusticias y ciertos ataques, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que tú te quedas con una programación en la que tu cuerpo está pidiendo protección constante. O inclusive puede ser que tú actualmente te sigas sintiendo inseguro o en riesgo. Sí. Por ejemplo, personas que viven bajo mucha humillación o mucha presión, ¿no? Entonces, tu cerebro dice, bueno, te voy a ayudar. ¿Cómo? Voy a poner más capitas de piel, porque mi manera de ayudarte solo es a través del cuerpo. Y tu manera de sobrevivir va a ser alejarte de las personas. Sí. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues te voy a generar más capitas de piel para que alejes a las personas, alejes a los hombres. Que no y te seas mantengas atractivo, a salvo. atractiva. Exacto. Okay. Entonces resulta ser que tu cerebro no quiere que adelgaces. ¿Sí? Hay que analizar qué es, cuál es la creencia que tu cerebro tiene y el por qué no te está permitiendo adelgazar para ayudarte, pero de una manera que tú a lo mejor no quieres y que no te conviene, digamos, ¿no? Más o menos así funciona, digo, a un ejemplo muy básico. Claro. En tu experiencia, Andrea, ¿qué es lo más común hoy en día de la gente que llega contigo y todo eso, que traen este tipo de apegos ansiosos? ¿Qué es lo más común que genera esto? Bueno, el apego ansioso obviamente genera mucha dependencia. Y puede ser dependencia a situaciones diversas, no solamente a la pareja, ¿no? Una dependencia al trabajo, como a sentir esta estabilidad, no me puedo salir de este trabajo porque la creencia de mi familia es quédate en una empresa, estabilízate ahí y jubílate, ¿no? Sí. O no me puedo desapegar, por ejemplo, de mi dinero. Cuando dicen es que si no tienes el dinero en el banco guardado y no lo ves ahí, estamos mal, estás siendo, pues estás derrochando, ¿no? Esto viene de creencias también de la familia, de carencias. Entonces, ¿qué pasa? Pues que yo no me permito disfrutar ni siquiera de mi dinero, de mi abundancia, porque estoy apegada a él, ¿no? A lo material. Y pues lo más básico que conocemos como la dependencia emocional a una pareja, ¿sí? O dependencia emocional a la familia. También puede ser adultos que, claro, me han tocado pacientes donde hay una dependencia todavía, una lealtad al tener siempre a la mamá o al papá primero, inclusive a costa de la esposa o el esposo o de los hijos, ¿no? Entonces, pues la dependencia nunca genera algo positivo y viene siempre originada de un apego que puede ser ansioso, puede ser de diferentes tipos y es de un vacío el cual tenemos miedo a no llenar. Entonces, recapitulando un poquito, el apego ansioso es el que viene de un vacío, de un abandono, como para reencuadrar el tema y que no nos, o sea, que la gente no se nos empiece a decir, es que es mucha información, ¿no? Es porque sí, es mucha información, ¿no? Entonces, la ansiedad por apego, el apego ansioso está originado por heridas en nuestra infancia, prácticamente, ¿sí? Puede venir de un rechazo, puede venir del abandono, puede venir de injusticias, de traiciones, humillaciones. Simplemente el apego se genera desde un vacío en nuestra infancia, ¿no? El vacío es el que viene originado de una herida y es principalmente de los elementos más importantes en nuestra infancia, que obviamente es la familia. Claro. Y solo en esos momentos se pueden generar estas circunstancias que nos marcan o también puede haber eventos posteriores en una edad más allá de los 11 o qué sé yo en nuestra vida en los que también se generen este tipo de rupturas o este tipo de cortocircuitos, no sé cómo llamarlo, que nos lleven a este tipo de comportamientos. Las programaciones más importantes y más fuertes vienen y van de la infancia. Sí. Casi siempre lo que nos pasa ya en la vida adulta son reflejos. ¿Sí? Entonces, si hacemos un análisis de lo que te ha estado pasando, a lo mejor en edades de la adolescencia, de la vida adulta, como para entender cuál es el efecto que las heridas de la infancia te generaron. Pero en la biodescodificación hablamos de 3 libros generadores de creencias. Primero es la genética. Puede ser que este apego venga inclusive de tus ancestros. O sea, cargado ya en tus genes. Claro, precargada la información de un apego o un vacío, ¿no? Sí. En la gestación
cuando estás en el vientre de mamá, mamá se pudo haber sentido muy sola y entonces se genera la herida de abandono y de ahí viene el apego, ¿no? O mamá ve al bebé como su salvación y se genera un apego del bebé a la madre. Entonces después, el bebé o la persona está siempre queriendo proteger. Exacto, como esa lealtad a la madre, a la protección, ¿no? O en la infancia, ¿no? Que es lo que hablábamos. Estos 3 libros generadores de creencias son entonces los principales de donde vienen nuestras programaciones y patrones. Y en la vida adulta vamos a ver reflejos de esto. ¿Y cómo podemos empezar a transformar esto? Porque en la actividad que hago, que también, bueno, pues tengo mis entrenamientos, mis grupos online, presenciales, etcétera, de repente observo, ¿no? Cosas o me cuentan situaciones que vienen desde... Sí, o sea, es que a mí, mi papá, mi mamá, mi abuela me hizo esto, el otro, y que no logran como soltar. ¿Qué nos falta para decir? Porque hay una parte de nosotros enojada con eso, ¿no? O sea, quiero soltar, pero no puedo. O sea, quiero soltar, pero no sé cómo. Hay también apegos a estados emocionales, hay apegos a circunstancias, porque incluso hay personas que de repente... pues como que ya todo está bien y están buscando... Pues el problema. Tiene que haber algo mal, sí. O sea, como que todo está bien. ¿También puede existir esto? Sí, claro, como una programación a ciertas dinámicas, ¿no? Si yo tuve la dinámica en el hogar donde siempre había gritos, o la dinámica en el lugar donde siempre la mujer era la que se encargaba de todo, o la dinámica de violencia, bueno, pues obviamente estoy apegado a esta lealtad donde mi cerebro entiende que una relación de pareja tiene que tener estas dinámicas. Sí. Entonces, cuando no las hay, me siento incómodo. Sí. Y el tema, pues sabemos que hoy en día y ahora hasta que va a salir la película ya, la nueva versión de, ¿cómo se llama? La de Intensamente, sí. Que ahora ya incluye nuevas emociones, entre ellas la ansiedad, ¿no? ¿Por qué crees que esté tan presente hoy en día y cómo la gente que vive o hemos vivido en algún momento la ansiedad, cómo entenderla y cómo trabajarla? Porque pues no está padre, ¿no? O sea, quien hemos vivido momentos de ansiedad, pues no está divertido. O sea, no es como, ay, qué bonito se siente, quiero seguir así. Claro, ¿no? Que no. Fíjate, Iván, que la ansiedad es un tema muy interesante en el cual me especialicé mucho. De hecho, en el centro tratamos muchas personas con niveles desde leves hasta muy agudos de ansiedad y hay muy buenos resultados porque desmentimos un poco la creencia acerca de la ansiedad, ¿no? Okay. Les digo, yo creo que cuando nosotros estábamos chicos no existía. No se hablaba tanto de eso, en realidad, sí. Pero existía, o sea, realmente el término era el que no existía, ¿no? Nos decían cuando mucho un ataque de pánico o algo así. Pero ya lo sentíamos, ya sabíamos que nuestro cuerpo de repente generaba como estos mecanismos de alerta y nos sacudía, ¿no? Okay. Y hasta te bloquean. Exacto, había personas que inclusive, te puedo confesar que yo fui una persona que vivía ansiedad a niveles muy graves donde literal así, apagada. Ok. Toda mi adolescencia. Esos son los ataques de pánico. Yo he sentido ansiedad, pero nunca he vivido un ataque de pánico. Pero también, o sea, el ataque de pánico es como... ¿ya un extremo? Puede ser el momento más agudo donde ya tu cuerpo generó una necesidad de bloqueo o de apagado, como por ejemplo un desmayo. Sí, o una... O que la gente dice, no sé dónde estoy, no sé qué estoy haciendo. Exacto, como la pérdida de la memoria, etcétera. Entonces, a mí me pasó, yo tenía como estos cuadros donde llegué a estar cada semana sufriendo ataques y mi cerebro y mi cuerpo se bloqueaba, o sea, quedaba en blackout así, ¿no? Sí. Y pues claro que me llevaron a hacer estudios de todo, del cerebro, del corazón, de no sé todo, ¿no? Hasta me llegaron a decir que era epilepsia y bueno, pero no, para nada. O sea, al final no se encontraba algo concreto porque claramente la medicina alópata sigue un poquito como limitada a esta cuestión del tema emocional. Claro. Entonces, yo solita empecé como a buscar herramientas y entendí que la ansiedad era un mecanismo natural. Sí, obviamente ya después estudiándolo, puedo decirte que la ansiedad es un mecanismo completamente natural que todos tenemos sin exclusividad. Sí. Y que vas a tener toda tu vida. Nunca se va a curar porque no es una gripa. No es una enfermedad, no es un trastorno. La ansiedad es algo que viene siendo como los mecanismos naturales. Es una reacción natural. Así como respirar. Okay. Simplemente que no la entendemos y por lo mismo no sabemos manejarlo.
Y cómo hay que entenderla, porque estoy seguro que todos, porque como dices, yo creo que todos hemos vivido ansiedad en algún momento y dices, pero ¿cómo me pides que acepte esto si me choca? No, Claro. no quiero sentirme así. Y ahora me dices que es como respirar, o sea, ¿cómo es eso? ¿No? O sea, no me des esa mala noticia, ¿no? Bueno, no es tanto como que vas a vivir estos ataques tan horribles todo el tiempo, sino que vamos a aprender a generar este mismo mecanismo de inicio y retroceso, ¿no? Por ejemplo, te decía que el cerebro inconsciente tiene esta función de ayudarte a sobrevivir. Entonces, uno de sus mecanismos de defensa, como por ejemplo, no sé si ubicas animalitos que de repente están en peligro y se quedan tiesos y se echan como a hacer el muertito, ¿no? Sí. Haz de cuenta. Nosotros tenemos mecanismos muy primitivos, muy instintivos, ¿sí? Y nuestro cerebro límbico sigue funcionando así. Entonces, cuando tú le das una señal de peligro, que puede ser una señal súper leve, que está por ahí escondida en tu mente. O incluso algo que te imaginas. Mientras estás sentadito en tu casa viendo la tele o en el trabajo, por acá llega un pensamiento invasivo que dijo, ¿y si me da una enfermedad y me muero? ¿Y si mi papá o mi mamá no están? ¿Y si me corren? Y entonces tu cerebro detecta la señal de peligro y dice, ok, iniciando protocolo de emergencia. ¿No? Sí. Y ese protocolo Alerta, de emergencia, exacto, es la ansiedad. Por eso en la película de Intensamente me encanta cómo lo mencionan, porque es parte de las emociones naturales, las cuales terminamos por entender y de aceptar como parte de nuestra supervivencia humana. ¿Sí? Yeah. Entonces es útil en momentos donde tengo que usarlo. Por ejemplo, en un momento de un accidente, de algo que realmente me está poniendo en peligro, que tengo que huir, que tengo que luchar. Es este mecanismo el que actúa y sale al quite para ponerte a salvo. Lo necesitamos. Es como una ansiedad de pronto, pero ¿se puede volver crónica? Imagínate que cuando tienes este peligro en tu mente, ¿no? Aunque sea algo que estás imaginando, tu cerebro empieza a detectar que tienes necesidades extras en este momento. Tienes la necesidad de correr. Entonces, ¿qué voy a hacer para que puedas correr? Pues voy a segregar estas hormonas como el cortisol y la adrenalina para que tengas como la energía de correr y salir, sí, ¿no? De actuar. Y luego también dice, bueno, vas a necesitar tener más flujo sanguíneo para poder generar más energía. Entonces voy a empezar a subir las palpitaciones cardíacas, ¿no? Y es el tun. ¿No? Exactamente. Y obviamente en lo que tú estás teniendo ya estas palpitaciones, ya estás pensando en otra cosa que te pone en peligro y le sigues dando pie a tu cerebro, ¿no? A que continúe. ¿Qué sigue? Bueno, estás generando mucho calor en el cuerpo. Necesito termorregular. Sudas frío, ¿no? Y de repente te sientes así como tembloroso porque es como si tú corrieras un maratón y te frenas en seco. ¿Cómo te sientes? Sí, claro, como que todavía el organismo dice, espérame, o sea, estábamos con ritmo, ¿no? ¿Qué pasó? Es exactamente lo mismo. Tú tienes todas estas funciones activas y estos síntomas del cortisol, de la adrenalina, del corazón latiendo, del sudor, pero estás sentado, ¿no? Esa es la ansiedad. Hasta un punto puede llegar en el que dice, estoy en máximo peligro, apagado, y te desmayas, ¿no? Y siempre les digo, a ver, díganme una persona que conozcan que haya muerto de ansiedad. Pues bueno, ahorita que yo recuerde, no. O que llegues al hospital y que pase algo más, que te canalicen con un suerito y te calmen. No. Claro que no. Está lleno de urgencias de personas con ansiedad que llegan y los acuestan y los ponen un ratito, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que el cuerpo naturalmente empieza a relajarse y a regresar a su estado parasimpático, ¿no? Que es el sistema nervioso en calma. Ok. Entonces, bueno, nosotros pudiéramos hacer eso en retroceso si aprendiéramos a apagar ese botón de alerta a tiempo antes de que mi cuerpo empiece a generar todas estas alertas, ¿no? Que si viene el pensamiento de peligro, digo, a ver, nada me está poniendo en peligro, esto no es real, no tienes por qué actuar, no tienes por qué acelerarte, tranquilo, estamos bien. Obviamente en la terapia pues damos herramientas que nos ayudan a manejar estos pensamientos y llegar a que el cuerpo te obedezca, porque la mente racional puede dominar a la mente primitiva. Y es ahí donde vamos a trabajar. ¿Cómo entendemos esto? La mente racional puede dominar a la mente primitiva, pero a veces las personas me pueden decir, pues sí, pero o sea, no puedo dejar de pensar en esto. O sea, ¿en qué momento sé si está la racional o la primitiva actuando? ¿Cómo nos podemos dar cuenta de eso?
igual, dividamos nuestra mente en dos, ¿no? La mente inconsciente y la mente racional. La mente racional nunca va a ser una idea fuerte como que te grite, tienes que hacer esto, estamos en peligro. O sea, nunca va a tener algo irracional, ¿no? Sí. Negativo, que te ponga a pasar un mal rato, pues porque es la parte objetiva, es la parte analítica. Acá, en el cerebro neocórtex, no hay emociones. Ok. ¿Sí? Entonces, cuando tú estás sintiendo algo, primera señal es tu cerebro inconsciente. Ya. ¿Sí? Sea bueno, sea malo, sea alegría, sea miedo, es tu cerebro inconsciente. Por eso lo necesitamos. Claro. Porque si no seríamos como robotitos, No, ¿verdad? pues sí, un mundo sin emociones, pues sería así como, buenas tardes. Exacto. Entonces lo necesitamos, por eso tenemos que aprender a vivir con mi cerebro inconsciente y entenderlo. Y como mi cerebro racional se desarrolla más adelante en la etapa de la evolución, yo tengo la manera de observar desde mi mente racional, observar a mi mente inconsciente y decirle, oye, calma. No pasa nada, estamos bien. Oye, espera, esta persona no te conviene. Yo sé que te gusta, pero yo creo que no es lo que buscas, ¿no? Como tener este diálogo, que claro es como un músculo que tenemos que ejercitar con herramientas, con ejercicios que podemos dar para que cada vez tengas más esta posibilidad de hacer este switch. A ver, ya estoy sintiendo algo, es mi mente inconsciente, voy a tomar cuidado y voy a entenderlo desde la parte racional. Pero esto es como un entrenamiento. Exacto. Es un entrenamiento como un músculo que todos podemos hacer a cualquier edad. Ok, porque si es, no, yo tengo ya tantos años y pues como dicen, chango viejo no aprende maroma nueva. Que no. Tengo mucha gente mayor que me encanta que a estas edades puedan tener todavía este nuevo aire de tomar un cambio radical en su vida, ¿no? Sí. Y en la parte de no sé hasta dónde esté relacionado la ansiedad con la depresión, si una lleva a otra o son cosas independientes, pero también en la parte de la depresión, o sea, ¿qué hay detrás de? Y cómo a lo mejor alguien que dice, es que, porque, a ver, voy a poner también como un ejemplo, ¿no? Alguien que acaba de perder a su pareja, que acaba de perder su negocio, que acaba de perder su trabajo, que acaba de perder a un ser querido que se murió, etcétera, y entran en estos estados de sinsentido, de ansiedad y caen al final en depresión. O sea, tienen alguna relación y cómo, o sea, hay una esperanza, digamos, para las personas que están en esa situación donde sientes que es que ya no veo ni cómo, ni para dónde, ni cuándo, ¿no? Sí, por supuesto que hay esperanza. Porque, bueno, igual la depresión es un mensaje que tu cuerpo está obedeciendo simplemente, ¿no? Y así como la ansiedad, yo puedo en retroceso apagarlo. Ok. Pero es ese control mental que tenemos que empezar a tener y a ejercitar, ¿no? La ansiedad y la depresión vienen primero de una idea, ¿sí? Y la idea penetra al inconsciente y el inconsciente actúa. Entonces, acuérdate que el inconsciente es el que manda la neurotransmisión para que todas estas hormonas empiecen a trabajar en tu cuerpo. O sea, al final se vuelve algo químico. Es algo químico, por supuesto. Entonces, la depresión es completamente algo químico, ¿no? Que es la depresión, o sea, esta baja de ciertas hormonas como la oxitocina, la endorfina, que son las hormonas del amor, serotonina. ¿no? Exactamente, de la alegría. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo primero comienzo con una idea de no soy útil ya aquí, nadie me valora, lo que estoy haciendo no sirve, no voy a triunfar. ¿Por qué? Porque tuviste un evento donde pues no tuviste el éxito que esperabas o terminaste una relación a la cual tenías mucha esperanza o llegó una persona que te expresó algo que te hizo sentir menos y entonces viene esta idea de desvalorización profunda. Sí. Y tu mente envía este mensaje a tu cerebro inconsciente, lo entiende y dice, ok, entonces como ya no necesitamos estar trabajando tanto porque no es valorado, como ya no necesito seguir actuando en mi relación porque de todos modos no les importo, ¿para qué segrego tantas hormonas? ¿Para qué te doy oxitocina? ¿Para qué te doy endorfina? Si lo que quieres es desaparecer. Sí, es la depresión de las hormonas que inclusive te puede llevar después a enfermedades, ¿no? Por eso la depresión está muy ligada a enfermedades como la anemia y muchas otras. Entonces, ¿qué pasa? Que tu cuerpo te está obedeciendo a esta idea que implantaste acerca de tu poco valor. Y si la sigues teniendo, sigues alimentando a tu cuerpo de esta necesidad de disminuir tus hormonas, los nutrientes en tu cuerpo y todo lo que te da para seguir viviendo. ¿Por qué? Porque tú le dijiste que ya no quieres, que ya no es necesario. ¿Sí? O sea, tú inconscientemente. Inconscientemente, le dijiste, ¿no? A partir de este suceso que
tú mismo, pues, digamos, como aceptaste el rechazo, aceptaste que no eres útil, compraste la idea, ¿no? Sí. De que no eres valioso. ¿Y cómo puedes hacer la devolución de esa compra? Pues vamos a entender que es una creencia que viene de un evento exterior y entender lo que no me va a poner a mí un valor porque yo terminé una relación, porque no tuve el trabajo que quería, porque mis padres no están de acuerdo con mis actos. Si yo entiendo que esta creencia viene de este exterior y no realmente de mí, puedo empezar a ser consciente de lo inconsciente. Y a la hora que haces consciente es cuando metes cabeza, metes la razón. Sí. Y empieza entonces a dominar al inconsciente, que es el que controla el cuerpo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es entenderlo con la razón. Si ya metiste la razón va a dominar al inconsciente y el inconsciente va a dominar a tu cuerpo. ¿Y qué hay de cuando te dicen no racionalices demasiado las cosas? Ajá. O sea, ¿cómo nivelar este asunto de sí lo tengo que entrar con mi mente racional, pero tampoco yo entiendo sobre el tema de racionalizar, como darle muchas vueltas a las cosas? Bueno, es que el darle muchas vueltas a las cosas viene de un miedo. Entonces es una cuestión inconsciente. Ok. Acuérdate que las emociones como el miedo también son parte de la supervivencia, las necesitamos. Entonces siempre es un equilibrio, no hay que, digamos, como satanizar la parte de las emociones ni el inconsciente. No nos están queriendo arruinar la vida, nuestro cerebro inconsciente, ¿no? Simplemente es cómo encuentro este equilibrio en donde me está ayudando y en donde me está perjudicando. Me está ayudando a entusiasmarme, ¿sí? Como por ejemplo este entusiasmo por la vida de los niños. Sí. Imagínate que tu cerebro inconsciente es un niño que se asombra por unas oportunidades nuevas, por un futuro mejor, por una relación bonita, que se emociona y se alegra y vive esta alegría de la vida, ¿no? Lo necesitamos. ¿Y qué pasa en alguien que de repente dice, oye, pues suena muy bonito, pero yo en realidad como que esta parte de la ilusión, de esto, del otro, como que ya no está en mi vida porque por X o Y razones, ¿no? ¿Qué le podríamos decir a esas personas? Viene de un trasfondo de, obviamente, mucha desvalorización, pues tristeza hacia la vida, probablemente situaciones que fue viviendo y fueron llenando su mente de información negativa hacia la vida, ¿no? Como por ejemplo cuando te dicen, ay, es que está bien difícil, para salir adelante tienes que trabajar muchísimo y partirte el lomo, y los ricos son ricos porque vienen de algo ilegal o algo malo. Si tienes una pareja, el matrimonio es complicado y te va a causar muchos males. Los hijos te dan mucha lata, ¿no? Entonces te van llenando de información. ¿Quién es? El entorno, familia, amigos, etcétera. Tú te la crees y entonces tú también tienes los mismos sentimientos negativos de frustración, de enojo, de inconformidad, que al mismo tiempo están atrayéndote lo mismo. Claro. Es una vibración, una frecuencia. Exactamente. Porque como tú tienes estas creencias, entonces tu mundo va a girar a través de estas creencias. Acuérdate que el inconsciente, si tiene una creencia, actúa para que así sea. Si yo digo que el matrimonio es complicado, el matrimonio va a ser complicado. Y mi inconsciente me va a hacer que encuentre al hombre que me haga la vida imposible, ¿sí, no? O a la mujer. Entonces estas creencias se pueden transformar. Sí, por supuesto. Entendiendo de dónde vienen, eligiendo con cuál me quiero quedar y con cuál no, y reprogramando. Ok. Sí, desde la parte racional. Que ese es como el proceso en corto de lo que hacemos en la terapia, ¿no? ¿Y qué resultados has visto? Compártenos un poquito así, cosas que dices, es que tal persona llegó así y su cambio fue de tal manera. O sea, lo que me gustaría transmitir es todas las personas que se sientan en un momento así que digan, oye, pues sí se puede, o sea, sí se puede transformar, sí se puede trabajar. ¿Qué nos puedes compartir de experiencias que has tenido de cambios? Digo, además de que tú lo viviste, pero que tú has visto en el proceso de acompañamiento que llevas con otras personas. Creo que es muy bonito y la verdad estoy muy agradecida con la vida de haberme puesto en este lugar. Ahora te puedo decir que así como viví situaciones de vida muy difíciles y haberte sentido en el hoyo como todos quizás en su momento, ahora lo veo y digo, por supuesto, tenía que pasar, tenía que estar aquí, tenía que transmitir esto y todo tiene un porqué, pero lo entiendes con el tiempo, ¿no? He visto transformaciones muy impresionantes en las personas desde la parte emocional, o sea, cómo su vida cambia de ser a lo mejor
empleado donde no está a gusto con su trabajo, con su vida, donde no tiene su propio tiempo, no le da calidad a su familia, a de repente ya rompo con esa creencia de que me va a pasar algo malo, de que no la voy a armar allá afuera, que yo solo va a ser muy difícil, y te das cuenta que era mucho más fácil de lo que pensabas y te va muy bien. Okay. Sí, o sea, ese tipo de transformaciones muy impactantes, hasta las cuestiones de pareja, que es como yo creía que mi relación siempre iba a ser así de conflictiva, y de repente cuando los dos hicimos biodescodificación, cada uno entendió sus heridas, cada uno entendió desde dónde son sus necesidades y dejó de culpar al otro. Y de repente la relación ya no es tóxica. O sea, no hablamos siempre de la separación, claro, ¿verdad? Sí, sí. O hasta la cuestión de las enfermedades, donde ahí sí casos extraordinarios de cáncer inclusive, que llegan al quirófano y ya no tienen cáncer. Wow. Me ha tocado, inclusive tuve una pacientita que me impresionó porque llega y me dice, oye Andrea, fíjate que ya no me pueden pagar el seguro de gastos médicos, porque es imposible para los doctores, como todos los preoperatorios, había cáncer, iban a extraerlo y cuando lo extrajeron ya no había. O sea, ya no había en el órgano que sacaron pues la biopsia, ¿no? Entonces dice, ¿cómo me lo explico? ¿Cómo le explico al seguro? ¿Cómo le explico a los doctores? Si todos decían que estaban seguros que había cáncer, y a la hora que ella trabajó en sus terapias de diferentes tipos, pasó por un proceso de biodescodificación para saber de dónde venía el cáncer, eliminó esas creencias que hacían que su cuerpo generara el cáncer, y de repente el cuerpo naturalmente empezó a trabajar de la manera más saludable y lo eliminó. Wow. Hasta eso podemos decir. Hasta eso se puede trabajar. Claro. Muy bien. Cuéntanos de tu libro, Biodescodifica tu inconsciente, cuaderno de ejercicios, porque lo estuve hojeando ahorita un poquito y desde que lo hojeé te dije, esto trae muchos ejercicios. Sí. Cuéntanos un poquito de él y pues dónde la gente también lo puede adquirir y todo. Bueno, este libro la verdad es un proyecto para mí muy querido, porque yo buscaba una manera de que las personas conocieran la biodescodificación fácil. De repente escuchar de todos estos términos como que te confunde y piensas que va a ser muy difícil. Y no. Es muy fácil, así de sencillo está, ¿no? Porque son ejercicios paso 1, 2, 3 y 4 para quien quiera hacerlo en casa. Sí. Por esto de que hay personas que a veces no se quieren abrir mucho en la consulta, o quieren primero como ver de qué se trata. Aquí vienen ejercicios como los que harían conmigo en el consultorio. Sí. Y tú puedes ir avanzando conforme lo vas leyendo, entendiendo tus creencias, tus programaciones. Vienen ejercicios para sanar, para reprogramar, y luego viene una parte de como la cuestión reconstructiva. Ahora, ¿qué programación quiero instalar en mi cerebro, ¿no? ¿Cuál es el nuevo software? ¿Cuál es el nuevo software que me va a llevar a la meta de mis objetivos? Muy bien. ¿Y lo tienes disponible en Amazon? O este libro está disponible en mi cuenta de Instagram. Pueden encontrar en las redes sociales. Está el link donde dice el libro digital, y ahí lo pueden descargar desde cualquier parte del mundo. También tiene ahí diferentes métodos. Entonces está, la verdad, bastante accesible para encontrarlo. Y pues bueno, ojalá que puedan tenerlo en casa. Es un poquito de este trabajo que he hecho en mi vida para ustedes con mucho cariño. Y bueno, tú después de que viviste todo este proceso encuentras un camino y te vas desarrollando como pues ya todo lo que dijimos, tus terapias y todo. ¿Tú qué dirías? ¿Que una vez que trabajas algo ya tu vida se va parejita, o siempre va a haber situaciones que vamos a tener que seguir confrontando, trabajando? Porque luego hay la idea de que, bueno, pues ya fui a un proceso, ya está listo y creo que mi vida entonces se va a ir como bien parejita. ¿Es así o sí, no hay un cambio muy grande y creo que sí se vuelve más fácil, porque yo siempre les digo, aquí no vienes conmigo a ser dependiente de la terapia, que yo resuelva un problema y después vengas por otro. La idea es que tú aprendas cómo tu cerebro procesa la información y que tú puedas hacer esta reprogramación. O sea, yo lo que enseño es a biodescodificar dentro de la terapia, ¿no? Entonces, por ende, tú lo puedes hacer después. Y me gusta mucho seguir a las personas como observando si están logrando ellos mismos reprogramar. Sin que yo les diga, así lo vas a hacer. No, a ver, ¿cómo lo harías? Sí. Ya entendiste cómo funciona. Entonces, ¿qué sigue? Tú ya sabes, ya lo sabes hacer. Por eso me gusta enseñar biodescodificación, ¿sí? La idea es que
cualquier circunstancia que tengas en tu vida, tú conociendo este proceso y las herramientas que obtuviste en la terapia las puedas aplicar. Ok. Y entonces sea más sencillo. A lo mejor sí recurren a mí. De hecho, a mis graduados me encanta cuando van 2 o 3 veces al año a visitarme, pero ya no es cosa de que estés en el mismo problema, en el mismo agujero. Es mucho más fácil después porque ya entendiste cómo funciona tu cerebro. Tienes más herramientas, ¿no? Entonces se vuelve más sencillo resolver los problemas del día a día. Ya. ¿Y cómo es, así de manera rápida, cómo es reprogramar? Cuando hablas de reprogramar, ¿a qué se refiere eso? Es como instalar este nuevo software, ¿no? Como decías ahorita, primero tenemos que borrar el viejo, ¿no? Y el reprogramar es decidir qué tipo de creencias ahora desde tu parte racional, desde tu deseo por mejorar, son las que quieres guardar en tu consciente, porque acuérdate que el inconsciente, te dije, siempre va a ser un niño. Sí. Pero como tú ya tienes información, la cual aquí está muy bien reforzada y sustentada, vas a estar constantemente atrayendo eso a través de tu memoria racional. ¿Sí? Ya tienes muy desarrollado este músculo del cerebro neocórtex que te va a decir, a ver, acuérdate que eso que te pasó de niño no es lo que ahorita está pasando. Nadie te está rechazando. Sí. Nadie te está abandonando. Por eso no puedes tomar las decisiones que tomabas antes. Claro. Porque ya lo ves claro. Wow. Sí. Muy bien. ¿Dónde la gente te puede encontrar? ¿Tus redes sociales? ¿Cómo apareces? ¿En cuáles redes estás y cómo apareces? Ok, bueno, mis redes sociales son en Instagram, andrea.terapiasholísticas. Así también está en la página web. Andrea.terapiasholísticas. Exactamente, y la página web, Andrea Terapias Holísticas. Ahí encuentran toda la información de las terapias. Hacemos terapias en línea en todo el mundo, de los cursos. Nosotros certificamos también a biodescodificadores. También, bueno, soy parte de un centro en el cual ya trabajamos un equipo de terapeutas profesionales y que tenemos otro tipo de servicios, ¿no? Y de terapias también alternativas. Todo es salud alternativa. Sí, muy bien. Entonces, algo con lo que te gustaría dejar a las personas, un mensaje final a las personas que dicen, oye, me gustó todo esto y un mensaje con el que digan, o sea, como, me quedo a gusto porque sé que hay una manera de sentirme mejor, una manera de reprogramarme o de reconfigurarme, ¿no? ¿Qué te gustaría dejarle a la gente? Me gustaría decirles que cuando ya no encuentran las respuestas en ningún lado, cuando se sienten perdidos porque ya han hecho de todo, la respuesta está en tu inconsciente. Ok. Hay que reprogramarlo y hacemos un gran cambio de vida. Muy bien, perfecto. Pues muchas gracias, Andrea. La verdad es que muy interesante todo lo que nos compartes. Creo que nos caen algunos 20, como decimos, que a veces ya no sabemos ni de dónde viene esta expresión de nos cayó el 20, pero nos cayeron algunos y espero que a ti que nos estás viendo y escuchando también te estén cayendo algunos 20. Y bueno, pues pueden buscar a Andrea en sus redes otra vez, andrea.terapiasholísticas. Así es. Así te pueden encontrar y ahí te contactan y todo, ¿no? Así es, para sesiones privadas, para sesiones grupales o de pareja, familiares. Tenemos a través online o presencial aquí en Guadalajara. Ok, perfecto. Pues gracias de nuevo, Andrea, por tu tiempo, por estar aquí y por compartirnos toda esta información. Gracias a ti, Iván. Un gusto estar contigo y con tu público. Igualmente. Pues bueno, con esto estamos terminando este episodio. Recuerda, las redes sociales mías son @IvánMartzOficial. Ahí me puedes encontrar en todas las redes sociales. Y bueno, con toda esta información espero que te sea de utilidad, que empieces a generar esos cambios, que algo dentro de ti te dice, quiero generar este cambio en mi vida. Creo que este podcast busca acercarte herramientas que te puedan ayudar en este sentido. Así que bueno, gracias. Recuerda también que tenemos el Club Vive Más Libre, en el que bueno, puedes encontrar información en las redes sociales que te puede ayudar a eso, a vivir más libre. Aparte de todas estas herramientas que Andrea nos está compartiendo, también te pueden ayudar a vivir más libre. Y bueno, pues agradecerte que nos hayas escuchado o visto el día de hoy. Si estás en Spotify, no olvides ir a las estrellitas y calificarnos de preferencia con 5. Y si estás en YouTube, no olvides suscribirte y dejarnos algún comentario. Gracias, infinitas gracias, y ya sabes que me encanta que estés aquí.